Hola chicos, hola, muy buenos días. Hoy vamos a estudiar cómo realizar conversiones entre sistemas de unidades, usando los factores de conversión, también conocido como la regla de las H's. Vamos a trabajar con tres casos diferentes. Empezamos con conversiones muy sencillas, directas. Seguimos con conversiones de unidades elevadas a algún exponente. Y finalizamos con conversiones de unidades combinadas. Por ejemplo, kilómetros por hora a metro por segundo. Entonces, chicos, comenzamos. Muy bien, chicos. Hay veces que estamos resolviendo problemas y es necesario hacer una conversión de una cantidad que se encuentra en un sistema de unidades a otro sistema de unidades. Por ejemplo, del sistema inglés al sistema internacional. Aquí tenemos un ejercicio muy sencillo que nos pide convertir 23 pulgadas a centímetros. Esta conversión la vamos a realizar usando los factores de conversión. Esos factores de conversión son equivalencias. Entonces, en el ejercicio queremos convertir 23 pulgadas a centímetros. Ubicamos en la tablita dónde está la equivalencia que nos va a ayudar con esa conversión y vemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Un factor de conversión es una fracción que nos va a expresar una equivalencia. Por ejemplo, decimos una pulgada equivale a 2.54 centímetros. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, este factor de conversión es una fracción que nos representa esta equivalencia. Este factor de conversión se puede expresar de otra manera, manteniendo la equivalencia. Bien, cualquiera de las dos es correcta. ¿Cuál vamos a elegir? Pues eso va a depender de lo que nos pidan convertir. En este caso nosotros tenemos 23 pulgadas que multiplicaremos por alguno de estos dos factores de conversión. ¿Cuál vamos a ocupar? Aquel que nos permita cancelar unidades. Por ejemplo, si multiplicamos 23 pulgadas por este factor, en el resultado vamos a tener pulgadas por pulgadas, vamos a tener pulgadas cuadradas, cosa que no queremos. Queremos llegar a centímetros. Entonces, si elegimos el otro factor de conversión, tendremos lo siguiente. Observamos que 23 va a multiplicar a este factor, pero que aquí, fíjense, tenemos pulgada que multiplica y también tenemos pulgada que divide. ¿Okay? Se cancelan la unidad original, la pulgada. ¿Y qué nos queda? Centímetros, que es la unidad a la que queremos llegar. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar 23 por 2.54 centímetros y dividirlo entre 1. Esto nos da como resultado 58.42 centímetros. ¿Ok? Entonces, recapitulando, nos piden convertir 23 pulgadas a centímetros. Observamos en la tablita de equivalencias si hay alguna equivalencia directa entre pulgadas y centímetros. Efectivamente, aquí está. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Ahora vamos a construir H's. ¿Sí? Las H's son equivalencias. Decimos, una pulgada equivale a 2.54 centímetros, o bien se puede construir una segunda H que nos dice 2.54 centímetros equivalen a una pulgada. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar nuestra cantidad original, 23 pulgadas, por alguno de estos dos factores de conversión. ¿Cuál vamos a elegir? El que nos permita eliminar las unidades originales. Entonces, elegimos la segunda. ¿Por qué? Hacemos
Pulgada que multiplica con pulgada que divide se cancela. Muy bien, pasemos a otro ejercicio. Tenemos convertir 450 litros a galones. Lo primero que debemos hacer es identificar si en la tablita de equivalencias hay una que sea directa, es decir, que hay una correspondencia directa entre litros y galones. Y efectivamente, observamos que se encuentra hasta acá abajo. Un galón equivale a 3.785 litros. Entonces podemos construir nuestros factores de conversión correspondientes o H's. Nuestra primer H diría, un galón equivale a 3.785 litros, que se puede expresar como en esta segunda H. 3.785 litros equivalen a un galón. Entonces tenemos equivalencias en las dos H's. ¿Cuál vamos a usar para realizar la conversión? Pues depende de la cantidad original. De hecho, de la unidad de la cantidad original. Tenemos 450 litros y entonces esperamos que esta unidad litros se cancele. Si nosotros ponemos este primer factor de conversión, quedaría así. 450 litros que multiplica a esta fracción, un galón arriba y 3.785 litros abajo. Y observamos que efectivamente, litro que se encuentra arriba se cancela con litro que se encuentra abajo. Y la unidad que nos queda es el galón. Al hacer esta operación tenemos como resultado 118.89 galones. Muy bien, si hubiéramos escogido este factor de conversión, pues no podríamos haber eliminado la unidad original. ¿Okay? Entonces es bien importante que siempre que hagan un factor de conversión, escojan el que permita eliminar la unidad original. Tenemos ahora convertir 22 yardas a metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya más rápidamente, ponemos 22 yardas y esto lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. ¿Qué ponemos arriba de este factor de conversión? ¿Qué ponemos abajo? Primero vamos a identificar si tenemos una equivalencia directa entre yardas y metros. Efectivamente, buscamos en la tablita y observamos que tenemos que una yarda equivale a 0.914 metros. Entonces, en este factor de conversión vamos a acomodar una yarda y 0.914 metros. ¿Qué vamos a poner arriba o qué vamos a poner abajo? Debemos fijarnos que hay que eliminar esta unidad, yarda. Para que se elimine, entonces hay que poner yarda abajo. ¿Sí? Entonces ponemos aquí yarda, pero mi equivalencia dice una yarda equivale a 0.914 metros. Por lo tanto, abajo debe ir yarda, mientras que arriba debe ir 0.914 metros. De tal manera que pueda eliminar la unidad de arriba, yarda, con la unidad de abajo que también es yarda. Y entonces me queda metros. Esto me da como resultado 20.108 metros. Entonces es importante que verifiquen que efectivamente las unidades originales se cancelen. Nuestro cuarto ejercicio es convertir 45 centímetros a pies. Entonces lo que vamos a hacer primero es escribir la cantidad que vamos a convertir y después verificar que en la tabla tenga una equivalencia que me lleve de centímetros a pies de manera directa. Buscamos, aquí está, un pie equivale a 30.48 centímetros.
Por lo tanto, vamos a multiplicar 45 centímetros por un factor de conversión que contenga esta equivalencia. Hay que acomodar entonces un pie y 30.48 centímetros. Hay que decidir qué ponemos arriba y qué ponemos abajo dentro del factor de conversión. Observamos que para que centímetros se pueda cancelar, pues debajo del factor de conversión debemos poner también centímetros. Entonces observamos la equivalencia. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Abajo, en el factor de conversión, escribimos 30.48 centímetros. Y arriba su equivalencia, es decir, un pie. De tal manera que observamos que centímetro se cancela con centímetro. Centímetro que multiplica con centímetro que divide se cancela y nos queda la unidad pies. El resultado de esta operación es 1.476 pies. Lo dejé a 3 decimales sin tomar en cuenta cifras significativas. Por ahora, simplemente dejen el resultado con 3 decimales. Como quinto ejercicio tenemos convertir 22 centímetros cuadrados a pulgadas cuadradas. ¿Qué hacemos cuando tenemos exponentes? Pues primero nos vamos a olvidar de que existen esos exponentes. Vamos a imaginar que nos piden solamente convertir 22 centímetros a pulgadas. Procedemos como hace un ratito. Anotamos la cantidad a convertir junto con su unidad y anotamos el factor de conversión correspondiente que nos convierta centímetros a pulgadas. Del ejercicio de hace un rato vimos que la equivalencia que nos sirve es esta. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Queremos que se cancele centímetros, por lo tanto, debajo de este factor de conversión ponemos centímetros. Es decir, 2.54 centímetros abajo y arriba una pulgada. De tal manera que los centímetros se cancelen con los centímetros. ¿Ok? Bien. Por último, lo que vamos a hacer es elevar este factor de conversión al cuadrado. Como ven, es muy sencillo. Si el ejercicio nos hubiera dicho convierte 22 centímetros cúbicos a pulgadas cúbicas, hacemos exactamente lo mismo, nada más que este factor se elevaría al cubo. Al hacer la operación, el resultado que nos da es el siguiente. 3.41 pulgadas al cuadrado. ¿Ok? Sencillo. Ahora, si ustedes tienen duda de cómo usar la calculadora, pues simplemente pongan 22 que multiplica a, abrimos paréntesis, 1 entre 2.54, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Es una manera de hacerlo. Pasemos al siguiente ejercicio. Convertir 22 metros cúbicos a yardas cúbicas. Entonces, nuevamente, vamos a imaginar que no tenemos el cubo y vamos a convertir 22 metros a yardas. Cuando ya tengamos el procedimiento, al final agregaremos el exponente. Entonces tendríamos 22 metros cúbicos, que es multiplicado por el factor de conversión, que contiene la equivalencia entre metros y yardas, que ya vimos del ejercicio anterior, que es este. Una yarda equivale a 0.914 metros. Bien, ¿qué vamos a poner arriba en el factor de conversión y qué vamos a poner abajo? Pues vamos a escribir el número de tal manera que metros permita que metros se pueda cancelar. Es decir, pondríamos nosotros 0.914 metros abajo y arriba una yarda. De esta manera, comprobando que la unidad original metro se pueda cancelar con metro. ¿Ok? Una está multiplicando, otra está dividiendo. Y nos queda yarda. Por último, hay que agregar el cubo a este factor de conversión. Y entonces simplemente vamos a hacer la operación. En la calculadora sería 22
paréntesis, 1 entre 0.914, cerramos paréntesis y elevamos al cubo. Es bien importante mencionar que en la cantidad original, este cubo solamente afecta a la unidad, no afecta a 22. Entonces, es incorrecto si en la calculadora yo pongo 22 al cubo. No, simplemente voy a poner 22 que multiplica a este factor. La respuesta es la siguiente: 28.813 yardas al cubo. Aquí redondeando a 3 decimales. ¿Ok? Entonces, resumiendo, si queremos convertir 22 metros cúbicos a yardas cúbicas, pues hacemos el procedimiento para convertir 22 metros a yardas y al final, en este factor de conversión, agregamos el cubo. ¿Okay? Si fuera metro cuadrado a yarda cuadrada, en lugar de este cubo pondríamos un cuadrado. Ahora vamos a estudiar conversiones con unidades compuestas. El ejercicio nos dice convertir 12 metros sobre segundo a a yarda sobre minuto. ¿Okay? Más correctamente se leería 12 metros por segundo a yarda por minuto. ¿Cómo procedemos cuando tenemos una conversión de unidades combinadas? Bien, primero vamos a construir una H o un factor de conversión que permita convertir los metros a yarda, como lo hemos venido manejando. Una vez que tengamos ese factor de conversión, vamos a multiplicar por otro factor de conversión, que nos lleve a convertir segundos a minutos. Llevemos a cabo la estrategia. Tenemos la cantidad que vamos a convertir 12 metros por segundo, lo vamos a multiplicar por el primer factor de conversión que sirva para llevar los metros a las yardas. ¿Qué vamos a poner en este factor? Pues nos fijamos, aquí está la equivalencia. Una yarda equivale a 0.914 metros. ¿Qué ponemos arriba? ¿Qué ponemos abajo? Pues recuerden que debemos cancelar los metros. Entonces 0.914 metros va abajo y arriba una yarda. De esta manera. Observamos entonces que metro se va a cancelar con metro. Metro que multiplica con metro que divide se cancela y me queda en yarda. Entonces ya hice esta parte. Convertir los metros a las yardas. Ahora voy a llevar a cabo la segunda parte, que es la de convertir segundos a minutos. Por lo tanto, multiplico esto por un nuevo factor de conversión o H. ¿Qué voy a colocar en esta H? Pues tengo que convertir los segundos a minutos. Nosotros ya sabemos cuál es esa equivalencia. Sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, estos dos miembros de la igualdad lo vamos a colocar en el factor de conversión. Ahora, ojo, ¿qué pongo arriba y qué pongo abajo? Ahora, la unidad que voy a eliminar es esta, el segundo. Pero ahorita el segundo se encuentra en el denominador, se encuentra dividiendo. Entonces, para que se pueda cancelar, pues ahora en el factor de conversión lo debo poner contrario, es decir, en el numerador, es decir, multiplicando. Entonces voy a escribir 60 segundos equivale a un minuto, de tal manera que yo pueda cancelar segundos de la unidad original con segundo de este factor de conversión. Y entonces, si ustedes observan, las unidades que quedan son yardas sobre minuto, que es a lo que quería llegar. Entonces, simplemente hago la operación en la calculadora. Voy a decir 12 paréntesis 1 entre 0.914, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 60, cerramos paréntesis. Y nos da 787.746 yarda sobre minuto, o más correctamente, yarda por minuto. Eso quiere decir que por cada minuto se recorre 787 yardas. Muy bien, entonces recapitulando este ejercicio.
Nos piden convertir 12 metros por segundo a yarda por minuto. Entonces la estrategia es convertir primero los metros a yardas con este factor de conversión y después convertir los segundos a minutos con este otro factor de conversión. Es bien importante acomodar las cantidades dentro de los factores de conversión de tal manera que las unidades originales se cancelen. Por ejemplo, metros se cancela con este metro, uno está multiplicando, otro está dividiendo, y ese segundo que en este caso está dividiendo se cancela con ese segundo que ahora está multiplicando. ¿Okay? Muy bien, continuamos con el último ejercicio. Por último, vamos a resolver este ejercicio. Convertir 34 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. O bien, dicho más correctamente, 34 kilómetros por hora a metros por segundo. Bien, recordamos qué es lo que debemos hacer. Recordamos que primero vamos a convertir los kilómetros a metros usando un factor de conversión y después convertimos las horas a segundos usando otro factor de conversión. La equivalencia entre kilómetros y metros es muy simple, no aparece en la tablita, pero porque todo el mundo la conoce. Un kilómetro equivale a 1000 metros, mientras que una hora equivale a 3600 segundos. Lo voy a anotar acá para que lo tengamos presente. Muy bien, aquí ya lo tenemos. Entonces escribimos 34 kilómetros por hora y vamos a colocar la H para convertir los kilómetros a metros. Bien, entonces usamos esta equivalencia. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Para eliminar kilómetros de la unidad original, como se encuentra en el numerador, debemos poner kilómetros en el factor de conversión en el denominador. De tal manera que nos quedaría lo siguiente. Un kilómetro abajo equivale a 1000 metros arriba, de tal manera que cancelamos kilómetro que multiplica con kilómetro que divide. Ahora vamos a construir una H para convertir las horas a segundos con esta equivalencia. Tenemos entonces, hora en la unidad original se encuentra en el denominador. Entonces, para que se pueda cancelar, en el factor de conversión hay que poner hora en la parte superior. Una hora equivale a 3600 segundos. Comprobamos que la unidad hora se cancela con la hora del factor de conversión. Comprobamos entonces que las unidades que nos quedan son metros arriba y segundo abajo, como nos los pide el ejercicio. Entonces ahora simplemente hay que hacer la operación en la calculadora, lo que nos da 9.444 metros por segundo, o bien 9.444 metros sobre segundo. Bien, entonces terminamos esta clase sobre conversiones de unidades usando factores de conversión. En un video posterior vamos a hablar de cómo hacer conversiones un poco más complejas. Cuando las conversiones no sean tan directas, por ejemplo, aquí tenemos kilómetros a metro, tendríamos kilómetros a pulgadas, ¿no? Tendríamos que hacer una serie de pasos para hacer esa conversión, usando factores de conversión sucesivos. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.